Plaza Podcast. Historias que cuentan. Seguro que han escuchado en las últimas horas la alerta alimentaria por fresas contaminadas con hepatitis A importadas desde Marruecos. Es un nuevo capítulo en la importación de productos de terceros países a España, donde los agricultores y ganaderos están poniendo el acento en sus últimas protestas en la calle en este último mes como uno de los principales problemas, precisamente ese, el del control sanitario en los puertos a la hora de denunciar la situación que padece el campo español. La Asociación Valenciana de Agricultores ha levantado la voz de alarma tras esta nueva alerta y ha expresado su preocupación. Exigen medidas urgentes tanto al Gobierno central como a la Unión Europea. Hoy nos preguntamos qué significa esto para la seguridad alimentaria en España, cómo afecta a nuestros agricultores y ganaderos y, sobre todo, cómo deben actuar los consumidores ante esta alerta. También preocupa qué es la hepatitis A. ¿Es una enfermedad grave o no? Hoy en Plaza al Día, fresas contaminadas. ¿Hay riesgo real para los consumidores? Saludamos al secretario general de AVA, a Juan Salvador. Señor Salvador, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿En qué punto se encuentra la investigación? Se detectó en un puerto español, se comunicó a la Comisión Europea y la Comisión Europea lo hizo público a través de su portal RAS, que es el de alertas rápidas de alimentos y piensos. Entonces, simplemente se ha publicado y se sabe qué ha ocurrido. Claro, eso significa que esas fresas han sido paralizadas en el puerto donde se encontraron. Cuando hay una detección, se para la mercancía se para y no continúa. Eso se ha parado. Ahora, lo que sí que deberíamos también saber todo el mundo es que se inspecciona una parte minoritaria de lo que llega, un porcentaje muy bajo. Entonces, en este caso, ha funcionado el control y la alerta y tal, pero muchas veces yo creo que entran cosas que ni sabemos que han entrado, porque las inspecciones, repito, son de un porcentaje muy bajo de lo que entra. Estamos hablando de fresas, pero hemos visto recientemente otras noticias destacadas, como que la Unión Europea alertaba a España sobre unas aceitunas procedentes también de Marruecos, otra alerta que detectaban en sandías con altos niveles de pesticida no autorizados, otro caso también de hepatitis A en 3 lotes de frutas del bosque congeladas. ¿Por qué siguen ocurriendo estas cosas? ¿Cuál es la principal reivindicación desde AVA? Nosotros sabemos que el tema del que estamos hablando es un tema muy especial porque es un tema que afecta al ámbito de la salud pública y que, por decirlo de alguna manera, no es algo que esté directamente relacionado con los agricultores. Lo que pasa es que los agricultores estamos hartos de decirle al gobierno español y a la Unión Europea, pero no desde ahora, desde hace años, y ahora cuando estamos en las calles todos los días, una de las principales reivindicaciones es esta, y es que nos están sometiendo desde hace décadas a una competencia desleal por parte de países terceros. La Unión Europea tiene unos estándares de calidad alimentaria altísimos, los más altos del mundo. La producción agraria europea tiene unos controles y unas garantías que no tiene nadie más. No es lo mismo comprar producción europea que comprar producción de países terceros. Y eso es lo que nos ha movido a hacer este comunicado de prensa. Es decir, dejar claro que aquí esto es una consecuencia más de esa competencia desleal que sufrimos por parte de países terceros porque la Unión Europea lo tolera y yo incluso diría que lo fomenta. Todos sabemos que hay muchos intereses de muchos países y muchas empresas en el norte de África y en otros países terceros. Pero claro, esto lo que ha llevado durante muchos años es a sacrificar la agricultura europea, sobre todo la del Mediterráneo, la de frutas y hortalizas, y ahora ya toda, pero es que ahora estamos hablando de salud pública.
Ustedes también incluso han enviado una carta al ministro Planas, ¿no? Nosotros lo que le hemos dicho al ministro Planas es que, mire, ha ocurrido esto, está en el portal de la Comisión Europea, esto es incuestionable, por favor, interésese usted con el gobierno de Marruecos a ver qué están haciendo allí, por qué ha ocurrido esto, cómo ha ocurrido y qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir. Y le adelanto yo que esto no se va a solucionar. Al final va a ser, el ministro le enviará no sé qué a Marruecos, la Comisión le enviará no sé qué a Marruecos, Marruecos dirá que esto es una cosa excepcional, que no es lo normal, que tomarán la medida oportuna y que tal, y que se quedará todo ahí. Es decir, simplificándolo todo, se quedará tocando el violín, que es lo que hacen muy bien los políticos españoles y europeos. ¿De qué manera se podría solucionar que esto no siga ocurriendo? Pues mire, si estamos todos de acuerdo en que los estándares de calidad alimentaria de la Unión Europea son los mejores del mundo y hay que seguirlos, si estamos todos de acuerdo con esto, oiga, exíjanles a los países terceros lo mismo que nos exigen a nosotros. Y ahí se acaba la historia. Nosotros no, mire, la causa de la presencia de esta hepatitis A, por lo que he oído esta mañana, un especialista del CSIC decía que solo había dos maneras de que se contaminaran estas fresas con hepatitis A. O bien porque se habían regado con aguas fecales. La fresa es una planta rastrera, si riegas a manta, el agua de riego toca la planta y toca los frutos. Entonces eso era una manera bastante probable de que hubiera ocurrido así. La otra manera es que la persona, el trabajador que había manipulado estas fresas estuviera padeciendo él la hepatitis A y por no haber tomado las medidas higiénicas oportunas hubiera él transmitido el virus a las fresas, ¿no? Eran las dos únicas maneras de que esto hubiera ocurrido. Mire, yo pienso que lo más probable es que sea la primera, ¿no? Regar con aguas fecales. Pero es que en la Unión Europea no hubiéramos podido regar con aguas fecales. Nadie le va a pedir explicaciones a un productor que riegue así o asá, o que tire esto, o que tire lo otro, o que tire lo que le dé la gana, o que haga lo que le dé la gana. No les piden explicaciones y a nosotros es un control exhaustivo, riguroso, total. Entonces, claro, esta diferencia de producción es lo que debería dar garantía a los consumidores europeos de decir, cuando voy a comprar, tengo que comprarlo de aquí porque es lo que realmente me da garantías. Cuando compro lo de fuera no sé lo que me voy a encontrar. Y de hecho ya le he explicado antes que no se inspecciona todo lo que llega de países terceros, se inspecciona un porcentaje minoritario. Entonces, a ver, primero los consumidores europeos deberían tener claro que no es lo mismo comprar producto europeo que comprar producto de fuera. Y lo segundo es, en este caso, lamentablemente, es que hubiera podido llegar a afectar a la salud humana. Ya digo que no va a afectar porque en el momento que se detecta se para, en este caso, sí. Pues Juan Salvador, secretario general de ABA, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU, se ha unido a la denuncia de ABA y ha exigido también medidas más contundentes para todos los productos importados de Marruecos. Saludamos a su presidente, a Fernando Moner. Señor Moner, muy buenas. Hola, muy buenas. Nos decía el secretario general de ABA hace unos instantes, Juan Salvador, que esas fresas no han llegado a ningún consumidor porque al detectar ese problema se paraliza. ¿Podemos estar entonces tranquilos los consumidores? Bueno, lo que podemos estar tranquilos los consumidores es de comprar en productos que habitualmente nos venden seguridad. El supermercado de abajo de casa, el mercado municipal, que además vienen detallados perfectamente el origen de los productos que consumimos y por tanto a mí sí que me dan seguridad. Por lo tanto, esto no significa que dejemos de comer fresas o de ningún producto que salga en alertas, salvo aquellos de lotes, orígenes y datos que están perfectamente identificados por parte de las autoridades, porque cada día surgen alertas, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito europeo, y lo que tienen que hacer las autoridades es concretarnos qué tipo de lotes y qué tipo de circunstancias alrededor del producto que se está retirando. Pero ahora mismo, si tenemos productos en casa, que obviamente sabemos que perfectamente el origen es
cercano a nuestra casa, de nuestro propio país, eso desde luego ya es una garantía de seguridad para nosotros. Ahora con este tema y esta preocupación que ha surgido por esas fresas que pueden producir hepatitis A, estamos todos como más sensibles y mirando como locos todas las etiquetas que tenemos en los productos de casa. Pero no es lo habitual, no solemos mirar los españoles, los consumidores, todas las etiquetas y ver la procedencia de los productos, o poco a poco sí que vamos teniendo más esa filosofía y nos vamos fijando más de dónde es el producto que consumimos. Bueno, la verdad es que por desgracia mayoritariamente hacemos poco caso al contenido de las etiquetas. Es verdad que las etiquetas no nos aportan toda la información que nos gustaría, pero sí que nos dicen de manera concreta una serie de datos que son importantísimos. La etiqueta es el DNI de los productos, por lo tanto debemos verificarlos de manera clara por varias circunstancias, pero primordialmente por esta. Es decir, que si mañana resulta que se alerta de un producto concreto y se identifica con una serie de datos que aparecen en la etiqueta, por lo tanto, si lo miramos, minimizamos los riesgos de consumir un producto que no esté en perfectas condiciones. Pero bueno, yo creo que lo más importante es no solamente que miremos las etiquetas, sino que las administraciones verifiquen que esas etiquetas vienen con un contenido perfectamente correcto. No obstante, yo creo que aquí volvemos un poco al problema que desde Abacu llevamos denunciando muchísimos años, y es la facilidad con que están entrando productos agroalimentarios de terceros países más allá de la Unión Europea, y que por desgracia pues las aduanas de algunos puertos de la Unión Europea, no los españoles que tienen son bastante exigentes, pero de algunos puertos de la Unión Europea tienen unas medidas muy laxas donde entra absolutamente todo, luego viene por carretera y nos encontramos situaciones que es normal que asusten a la población, porque fresas, por ejemplo, consumimos casi todos los hogares. Más en esta época, claro. Claro, y entonces nos da miedo que puedan tener, pero bueno, si está determinada la procedencia, si además se ha retirado ya por parte de las autoridades de la Unión Europea, eso nos tiene que dar cierto tipo de seguridad. Pero entiendo perfectamente la preocupación de ABA, que es nuestra preocupación también, porque al final lo que queremos los ciudadanos es comer productos que obviamente no nos generen ningún tipo de inseguridad. En este caso, si tenemos fresas en casa, no hay que tirarlas, ¿no? No, para nada. Yo creo que lo primero es verificar, como tú bien dices, el etiquetado. Y lo segundo, ser conscientes de que si se ha dado una alerta es porque había un cierto tipo de control. En España, por ejemplo, tenemos 3 tipos de alertas. La alerta para productos industriales que no son alimentarios, la alerta para productos alimentarios y luego una tercera alerta que son para productos, obviamente, que vienen pues para alimentar ganados, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay bastantes controles por parte de las administraciones. Eso nos da un cierto tipo de seguridad. Pero lo que queremos es que esos controles, sobre todo en algunas zonas de Europa, se intensifiquen más. Porque en esta ocasión hemos detectado esta situación, que además es muy grave, porque no estamos hablando de cualquier cosa, sino de una hepatitis A. Pero es que podríamos estar hablando de casos graves si las autoridades europeas no controlan mucho más todo lo que viene de fuera. Por eso estamos desde las asociaciones de consumidores alentando a que cada vez se consuma más producto propio. Porque aquí sí que es verdad que tenemos controles muy exigentes que nos permiten dar seguridad al producto que obviamente tiene su origen en la Comunidad Valenciana, en España o en la mayoría de países de la Unión Europea. Fernando Moner, presidente de Abacu, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Saludamos a Juan José Badiolas, el director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Señor Badiola, muy buenas. Hola, muy buenas. Gracias, como siempre, por atendernos. Estamos hablando de un tema que sin duda ha generado mucha polémica y preocupación, de esas fresas contaminadas con hepatitis A. ¿Cómo puede reconocer los síntomas y cómo puede reconocer a la hepatitis A? Bueno, los síntomas son, vamos a decir, un poco inespecíficos, pero en fin, como tantas las enfermedades que se producen por agentes infecciosos. Suele haber fiebre no muy alta. Ahora hay que tener cuidado porque todavía hay personas que tienen, por ejemplo, pues gripes o COVID, ¿verdad? Pero además hay malestar, inapetencia, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor de estómago. Y hay algo que empieza a ser específico ya, y es que al pasar un cierto tiempo se produce lo que se llama una ictericia.
la pigmentación de color verde amarillento de la piel y de la conjuntiva ocular. Eso es bastante característico en general de las hepatitis y en concreto de esta. La orina es oscura y en cambio las heces son pálidas. Y bueno, pues los síntomas, añado que duran menos de 2 meses, pero a veces pueden durar hasta 3-4 semanas. Quiero recordar a los oyentes que hay 5 tipos de hepatitis. Exacto, porque escuchamos hepatitis. el tema, escuchamos la palabra hepatitis y nos da terror, pero hay que identificar muy bien cada hepatitis es diferente y cada una tiene unos síntomas y cada una también tiene una gravedad. Exactamente. Está la A, la B, la C, la D y la E. O sea, hay 5. Las más graves son la B y la C. La hepatitis C, por ejemplo, es muy importante, ha producido muchos problemas a lo largo de la historia y, bueno, pues es una hepatitis peligrosa. Esta lo es menos, esa es la verdad. Pero, bueno, también pues los síntomas pueden durar, como digo, casi unas 3 semanas, un mes, a veces menos, depende del paciente. Y en algún caso, en el 10 al 15% de las personas infectadas, incluso puede durar hasta 6 meses. O sea, es decir, que realmente es una enfermedad que puede ser bastante persistente. El daño es un daño hepático, como su nombre indica, consiste en lo que produce es una inflamación del hígado. Y claro, cualquier inflamación del hígado, el hígado es un órgano muy importante de detoxicación y de depuración para el organismo. Es decir, cualquier patógeno, cualquier circunstancia que le afecte, pues tiene consecuencias para el individuo, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que puedo decir de esto. Pero digo, no es la más importante, pero sí que tiene su importancia. Es una enfermedad que se suele contagiar a través del consumo de agua o alimentos contaminados. En este caso, pues las fresas, ¿verdad? Pero pueden ser la leche contaminada, puede ser marisco, por ejemplo, también, marisco crudo y otro tipo de alimentos. Esta es una enfermedad, este es un cuadro más propio de países que están en desarrollo, es decir, a países africanos, asiáticos, de América, de Centro y Sudamérica, es decir, países donde las condiciones higiénico-sanitarias no son las más adecuadas. Juan José Badiola, recordamos, director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Como siempre, muchas gracias, muy amable. Un placer hablar para ustedes. Recuerden que en plazapodcast.es pueden escuchar Plaza al Día y también en sus redes sociales, en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en LinkedIn. Además, también pueden encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos, a los que fácilmente también se pueden suscribir. Plaza Podcast. Historias que cuentan.